muy buenos días. Quiero dar la bienvenida a todos los que estáis aquí y los que nos seguís en YouTube. Deciros que hoy vamos a empezar un nuevo libro, se llama el libro La Carta a los Efesios, que fue escrito para que nosotros podamos aprender a ser dirigidos por el cielo y andar con los pies aquí en la tierra y ser personas realmente felices, no solamente 4 días, sino eternamente, pero sobre todo también cada momento de nuestra vida, porque una correcta relación con Dios y unos con otros y con la sociedad se basa en lo que tenemos en nuestra relación con Jesucristo, donde tenemos toda nuestra felicidad. Y esta felicidad se manifieste luego también en todas las demás áreas. Por eso repito, es una carta que vamos a iniciar y que vamos a aprender a ser dirigidos por el cielo para andar aquí con los pies sobre la tierra. No quiero decir nada más, simplemente ponernos de pie y vamos a orar y dar gracias a Dios. Sí, Padre Celestial, te damos las gracias que podemos estar aquí en tu presencia y también juntos con los que nos siguen por YouTube. Damos las gracias por estos momentos que podemos iniciar este nuevo libro, que hable de ti, Señor Jesús, que hable de tu Espíritu Santo, que hable de ti, Padre Celestial, que hable de nuestras bendiciones en Cristo Jesús para ser felices cada momento de nuestra vida y también para hacerte feliz a ti también al vernos, conocerte, amarte y también vivir esta vida cada día. Señor, queremos realmente ser dirigidos por el cielo, por lo que somos en Cristo Jesús, para saber cómo andar aquí en esta tierra, en todas las áreas de nuestra vida, para que todos los que nos conozcan vean a ti, Señor Jesús, reflejado en nosotros. Y no solamente las personas, sino también todos los espíritus invisibles, Señor, también vean que nosotros te hemos conocido y que nosotros te manifestamos en este mundo, Señor. Bendice también todo este tiempo que vamos a celebrar ahora a ti, Señor Jesús, que sea un tiempo donde realmente conectamos contigo y que nos fortalezca y nos haga capaces de vivir también durante la semana en tu poder. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos así, vamos a adorar a Dios en esta mañana. Vamos a comenzar por el hecho de que somos nuevas criaturas con esta canción, que gracias a lo que Jesús hizo por nosotros somos hechos completamente nuevos, y ayer meditábamos en eso y quiero que meditemos un poquito más en ello ahora después de esta canción, pero el hecho de que hemos sido hechos nuevos completamente, como vamos a ver también en esta carta a lo largo de estas semanas, hemos sido colocados con Cristo en lugares celestiales. Cristo ha hecho una obra transformadora en nosotros que no llegamos a entender bien, y eso nos ha hecho completamente nuevos, perdonados, hijos suyos. Vamos a adorar al Señor por eso. Soy nueva criatura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me
me salvó del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, Con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Del pecado. libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para darle vida al que me salvó del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. ¿Y dónde declara la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Estamos cantando sobre esto. Fijaos, dice aquí en Hebreos, capítulo 10, del 11 en adelante, dice, todo sacerdote, estábamos esta semana hablando de esto con Darwin y su esposa, y es un tema en el que hemos estado reflexionando. Dice, todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, hablando de Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Aquí nos habla de que Cristo fue ese sacerdote que pagó finalmente con su sacrificio todos nuestros pecados de una vez y para siempre. De manera que tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios, que Él nos va a mantener en Él hasta que estemos con Él. Qué gran maravilla, qué obra tan maravillosa hizo Cristo por nosotros y qué obra tan buena de considerar, de pensar en ella, de meditarla, como vamos a hacer con el pan y el vino ahora en un rato. Empecemos ya en esta mentalidad de meditar en qué ha hecho Cristo por nosotros, cómo en los momentos más duros Él nos salva, sí, pero además cómo Él ha perdonado nuestros pecados y nos perdona cada vez que nos acercamos a Él. Señor, yo te pido que tú perdones a cada uno de los que estamos aquí, pero a mí el primero, y que nos hagas puros para acercarnos a tu presencia y poder estar adorándote, que si fuese por nosotros no podríamos ni estar en tu presencia, Señor. Gracias porque por Cristo tú nos has perdonado, nos has dado el Espíritu Santo y nos permites acercarnos. Tú escuchas nuestras oraciones y podemos confiar en ti. Queremos pensar en lo que tú has hecho, Jesús, por nosotros y adorarte por ello siempre. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió.
Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte él venció, el mediador, eterna paz, intercede ante el trono celestial, el autor, consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor, El principio y final. el principio y final, por los siglos de los siglos reinará. Con gran nube. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré. Con gran nube. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. Cada vez que mi fe es probada.
Cada vez que mi fe es probada, tú me das la gracia de crecer un poco más. Las montañas y valles, desiertos y mares que atravieso me llevan más cerca Mis pruebas de no ti. son mayores que mi Dios. Mis pruebas no son mayores que mi Dios y no van a impedirme caminar. Si delante de mí no se abriera el mar, Dios me puede hacer andar sobre las aguas, rompiendo en fe. Mi vida se revestirá de tu poder, rompiendo en fe. Con osadía voy a ver lo sobrenatural. Voy a luchar y vencer, con el sembrar y crecer. Cada día viviré rompiendo en fe. Señor, yo te pido que tú hagas que esto sea real, que tú nos des fe, que tú aumentes nuestra fe porque la necesitamos, porque sin ti no somos nada, no vienen tantas tentaciones o tantas cosas y se nos olvida quién eres tú, Dios. Danos fe, danos el don de la fe y permítenos confiar cada vez más en ti y en que tú tienes todo bajo control siempre, Dios. A descansar, a dejar todas nuestras cargas a tus pies. Te necesitamos diariamente, Señor, y haznos recordar esa necesidad, esa dependencia de ti, Señor, por favor. Cada vez que mi fe es probada, tú me das la gracia de crecer un poco más. Las montañas y valles, desiertos y mares que atravieso me llevan más cerca de ti. Mis pruebas no son mayores que mi Dios y no van a impedirme caminar. Si delante de mí no se abriera el mar, Dios me puede hacer andar sobre las aguas, rompiendo en fe. Mi vida se revestirá de tu poder, rompiendo en fe. Con osadía voy a ver lo sobrenatural. Voy a luchar y vencer, con el sembrar y crecer. Cada día viviré rompiendo en fe. Hemos oído que somos libres en Jesús y Pedro también nos lo dice de esta manera en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, a partir del 18. Como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en vuestro beneficio. Por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza
están puestas en Dios. Quiero dar gracias por este regalo tan grande, que no hemos sido comprados ni oro ni plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Y hoy nos acordamos también, la sangre de Él nos limpia de todo pecado, de toda maldad, nos ha hecho libres realmente. Gracias, Señor Jesús, una vez más, nos podemos acordar de tu sacrificio. Tú eres el Cordero inmolado perfecto. Tú has quitado de una vez para siempre el pecado. Y los que creemos en ti, realmente estamos libres y salvos. Y te adoramos por ello y te damos muchísimas gracias. Amén. Pues sí, Señor, gracias porque tú hiciste el sacrificio que no solo cubrió, sino que eliminó, borró nuestros pecados, los pagó el precio de nuestro pecado por completo. Gracias por tu sacrificio y gracias por toda la bendición que eso nos ha traído, y deseamos verte y estar contigo, Señor. Damos gracias al Señor porque cada día tenemos necesidades y Él está siempre atento a lo que nosotros necesitamos. Con todo amor provee y suple en medio de todas nuestras situaciones difíciles, escasez, en todas las áreas de nuestra vida. En tiempos antiguos se hablaba mucho de la ofrenda, pero eran ofrendas materiales, animales, cultivos, producto de la tierra, bueno, todas estas cosas que se podían ver, que podían servir materialmente. Pero la ofrenda que nosotros tomamos cada día ya no es en cosas, en animales ni en cosas materiales. Nosotros ofrendamos al Señor en alabanza, le ofrendamos en adoración,
le ofrendamos en exaltación, le ofrendamos en todo lo que sale de nuestro corazón para alabar a Dios, para bendecir y glorificar el santo nombre del Señor. Ha quedado en el libro de los Salmos unos cánticos de alabanza, como por ejemplo en el Salmo 96, del 1 al 4, y luego leemos del 8 al 9. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Gracias a Dios que no nos hace falta nada. Tenemos techo, tenemos abrigo, tenemos alimento, tenemos una vida de acuerdo a la provisión del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Pero tenemos la ofrenda económica, que es la que sirve para el sostenimiento de la iglesia donde el pueblo del Señor se reúne. Y también esta misma ofrenda el Señor la multiplica para poder bendecir la vida de otras personas. Vamos a orar para bendecir la ofrenda y bendecir las finanzas de cada uno de vosotros, de cada una de vuestras familias, las finanzas de nuestros amigos, las finanzas de las iglesias que proveen para que nosotros los misioneros podamos estar en estos lugares para servir al Señor primeramente y proclamar su palabra. Sea glorificado tu santo nombre, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, te damos a ti la honra y la gloria, Padre de los cielos. Y confesamos una vez más, Señor, que si tú no estás con nosotros no somos nada ni podemos hacer nada, Padre. Dándote gracias por toda tu provisión, por la vida, por la salud, por el trabajo, Señor, por los hijos, Padre amado, en cada familia, Señor de gloria. Por todo, Señor, lo que tú suples en nuestras vidas de forma material y de forma económica. Pero también, Señor, tú suples en el área espiritual. Bendice los trabajos, Señor. Da buena mayordomía a todo lo que tú pones en nuestras manos, porque de todo lo que tú nos das, de eso te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora tenemos el privilegio de poder orar y quiero leer para este texto en Santiago, capítulo 5, a partir del 13. ¿Está afligido alguno entre vosotros? ¿Está afligido alguien entre vosotros? Dice la palabra, que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno entre de vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará.
Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Pero eso, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Lo que quiero recalcar en este texto es la oración de fe y también la disposición realmente del corazón siempre de confesar nuestros pecados, ¿no? Estar limpios delante de Dios. Y entonces él dice aquí, la oración del justo es poderosa y eficaz. En este somos justificados, siempre es por Jesucristo. Y que sea nuestra oración poderosa y eficaz. Y como ejemplo tenemos a Elías, que era de la misma condición como nosotros. Se desanimó muy rápidamente y era muy débil en este sentido, aunque luego vemos que hizo muchos milagros. Pero él oró con fe, con fervor. Así que quiero recalcar esto de la oración con fervor y poderosa y eficaz. Que nuestra oración hoy sea así. Y podéis decir, si queréis decir algo, lo primero que quiero mencionar es esta salida esta tarde a Salas de los Infantes y pedir realmente que encuentran personas abiertas, por lo menos una persona, que luego se puede seguir con ella, hablándola y trabajar con ella, con el Evangelio. Hemos recibido como regalo muchos calendarios, no sé cuántos, 600 o 700, 800, que se llama La Buena Semilla. Así que con esta van a ir ellos a sembrar esta tarde. Va a ir Guido, va a ir Leticia, Ada y Dani. Vamos a orar en especial por ellos, ¿vale? Podéis hablar. Pues sí, amén.
Muy bien. Ujú. 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 Sí. Amén. Y su hija viene el día 23, ya queda solo un mes. Ujú. Sí. Y también quiero que oremos por Tania, que ha tenido una operación más de hace un mes y realmente le cuesta mucho la recuperación y ella pide también oración. Y también como la han despedido también del trabajo, que también por un trabajo nuevo. Vale. Ujú. Sí. Porque ya sabéis, otros países donde está nuestra hija en Austria están muy mal. Han confinado ahora a todos y luego van a hacer hasta obligatoria la vacuna. No sé cómo la van a poder hacer. Pero bueno, ahí están nuestros hijos, nuestra hija con su familia. Y que Dios nos guarde que no haya más confinamiento aquí en España. Uh-huh. Oramos, sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Amén. Sí, Señor, muchas gracias por todos estos calendarios, que sea de verdad una buena semilla en muchos corazones, muchas familias, muchas vidas, Señor. Y te pido hoy en especial por Tania, que tú la levantes, sobre todo su ánimo, su fe, su confianza, que ella experimente que tú estás a su lado, que nunca la dejas y también le vas a dar soluciones prácticas y seguimos pidiendo por un trabajo mejor y que de verdad puede también experimentar como tú eres su buen padre. Cuídala y ayuda también con sus 2 hijas, con su marido, también su madre que está ahora ahí. Háblales, tócales, que tu poder se vea en esta familia manifestado. Por amor a tu sierva. Amén. Uh-huh. 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 Sí, Señor. Uh-huh. Amén. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
Sí, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Ujú. Sí, Señor. Mm. Sí, Señor. Sí, Señor, pedimos. Mm. 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 Sí, Señor. Mm. Sí, Señor, pedimos. Amén. Ujú. Sí, Señor. Ujú. Sí, Señor, pedimos en tu nombre. Amén. 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 Muy bien, seguimos. Bienvenidos una vez más a los que os habéis sumido también aquí y también por internet. Hoy vamos a iniciar un nuevo libro, la carta escrita a los Efesios. Esto vamos a descubrir. Veremos lo que significa ser dirigidos por el cielo para andar aquí en la tierra. Así que repito, lo que vamos a descubrir en este libro, a los Efesios, es lo que significa ser dirigidos por el cielo, por estar firmes ya posicionados en el cielo, en Cristo Jesús, para también poder andar con los pies en la tierra. Así que nuestro nuevo libro, Efesios, nos muestra en los 3 primeros capítulos lo que somos unidos a Jesucristo, para desarrollar en los últimos 3 capítulos las instrucciones prácticas de cómo vivir conforme a lo que somos. Es muchísimo lo que nos aporta este libro. De hecho, quiero que no te lo pierdas, que cada parte del libro es imprescindible para vivir felices. Nos hará disfrutar de todo lo que ya somos y también solo por la fe y por el amor de Dios. Os cuento, esto me recuerda el testimonio de una mujer que ha estado entre nosotros aquí en Burgos, en nuestra iglesia, al principio, y que ahora está viviendo en el sur de España. Después de unos meses de acudir
a nuestros estudios de la Biblia me decía, porque antes asistía a otra iglesia aquí en Burgos, después de unos meses de asistir a nuestros estudios bíblicos, me decía: Guido, no sabes lo agradecida que estoy de haber descubierto lo que Dios ha hecho por mí al creer. Siempre estaba con una sensación de no ser aceptable ante Dios, de no estar a la altura para que Dios me ame. Me esforcé para conseguir ser amada, pero ahora he descubierto en esta iglesia y con las enseñanzas de la Biblia que soy amada, que tengo en Dios lo que necesito para vivir una vida victoriosa. Ahora soy feliz por medio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Queridos, podría contar muchísimos testimonios de este tipo, y esta felicidad, esta seguridad y este descanso son el resultado al descubrir las bendiciones que encontraremos en este libro escrito a los Efesios. Evidentemente tendrás que aplicar la enseñanza que Dios nos da en esta carta a los Efesios. Así que te invito a no desconectarte ni una sola vez para tener la felicidad completa. El saludo inicial de la carta dice así en Efesios capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. Así empieza el libro. Os invito a leerlo otra vez. Fijaros bien en lo que dice sobre Dios, sobre nosotros, los creyentes en este caso, y luego meditar cómo aplicarlo a nuestras vidas. Dios había inspirado a Pablo para escribir a los Efesios, en Efesios 1, del 1 al 2, y voy a hacer algunos comentarios, porque lo que vamos a ver hoy es toda la carta a los Efesios, en unos 25 minutos solamente, para que nadie se asuste. Pablo, apóstol, dice, o sea que misionero, enviado por Dios, de Cristo Jesús, es decir, su misión, la de Pablo, es dar a conocer a Jesucristo por sus palabras y por sus hechos. Dice, por la voluntad de Dios, está respaldado Pablo y capacitado por Dios. A los santos, a los que escribe, que significa apartados y limpiados por Dios. Y fieles, o sea, creyentes en, es decir, al estar unidos a Cristo Jesús. Y dice Cristo, Jesús, en este orden, porque Cristo el Señor se humilló y nació como bebé llamado Jesús. Fue siervo y obediente hasta la muerte en la cruz. Que están en Éfeso, porque era donde había enseñado Pablo por unos 3 años y ahora escribe desde la cárcel en Roma. Sigue diciendo que Dios nuestro Padre, porque el Padre que nos dio a su Hijo amado y lo entregó hasta la muerte y que nos dará todas las cosas en su Hijo, dice también, y el Señor Jesucristo, en el cual estamos hechos completos en Él, os concedan gracia, que significa favor inmerecido, y paz, que es el resultado de una buena conciencia en las relaciones con Dios y todas las personas. Pues queridos, los creyentes en Éfeso estaban seguros de haber creído a Dios. Eran santos, no por méritos, sino por ser creyentes y unidos a Cristo Jesús. Unidos a Jesucristo ya eran santos, completamente santos en los ojos de Dios. Y para vivir como santos recibirían la gracia, que es el favor inmerecido para su lucha diaria. Además, necesitarán la paz tanto en su unión con el Padre como en unión con el Señor Jesucristo. Eran santos y por ello
deberían saber cómo vivir como santos y con paz entre todos los creyentes y en la sociedad. Antes había dicho que este libro, en los 3 primeros capítulos, nos capacita a conocer y entender lo que somos. Repito, lo que somos en relación con Jesucristo, para desarrollar en los últimos 3 capítulos las instrucciones prácticas de cómo vivir conforme a lo que somos. Eso es Efesios, 3 capítulos y 3. Y por este orden, primero lo que somos para poder ser lo que somos. Veamos otros ejemplos. El primero nos muestra lo que somos. Está en Efesios capítulo 1, versículos 3 a 4, y dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, y repito, nos ha bendecido, terminado en el pasado, una vez para siempre, en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. O sea que no nos falta nada, en absoluto. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, que lo somos en Cristo Jesús. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Ya es un hecho, estamos unidos a Cristo, ya tenemos toda bendición espiritual en Cristo. No es el momento de profundizar, pero como veis, los primeros 3 capítulos nos describen lo que somos en Cristo para luego mostrarnos por qué podemos vivir una vida sobrenatural en el poder de Dios. Sobre lo que eres en Cristo Jesús, saber lo que eres en Cristo Jesús, es el mejor antídoto contra toda la carencia de tu propia seguridad personal y de la falta de reconocimiento por lo que haces de parte de tu familia, de parte de los que te rodean. En Cristo estás más seguro y más que reconocido. Así que descubrimos en qué consiste nuestra relación con Jesucristo. Él está en el cielo. Nosotros estamos unidos con Él y por tanto en una posición privilegiada. No todo el mundo entiende esta posición tan elevada. Muchos cristianos aún están ciegos a estos privilegios que otros soñarían poder disfrutar. Prefieren lo simple, lo que pueden manejar y controlar. Incluso prefieren ayunar que conocer estas cosas. Por ello, Pablo ora por nosotros y por los efesios. En Efesios capítulo 1, versículo 17 al 18, y dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcáis mejor. Pido también que os sean iluminados los ojos del corazón, para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y aquí cuidado, una advertencia a los que llevan 40 años en la fe, o 20 o 5, y creen que no necesitan ni el espíritu de sabiduría y de revelación, no necesitan orar para que puedan conocer más a Dios, y que creen que todo lo pueden ya discernir. Pues no es verdad. Si no, Pablo no estaría orando, ¿verdad? Y nosotros tenemos que orar unos por los otros para que realmente no estemos ciegos y no seamos simples, sino realmente espirituales y llenos del Espíritu Santo. Vemos que Jesús lo es todo y todo lo somos por medio de Él. Es lo que dice la Biblia, pero entenderlo es otra cosa, ¿verdad? Jesucristo es el Señor. Su Espíritu nos tiene que explicar y hacernos entender cuán grande es el privilegio de ser de Jesús y pertenecer los unos a los otros, unidos como un cuerpo a Jesús, nuestra
común cabeza. Además, los unos y los otros que hemos sido unidos a Jesús y a la vez estamos unidos los unos a los otros, formamos un ente real y visible, porque estoy totalmente en contra de la definición iglesia invisible. ¿Qué es eso, queridos? No existe. Existe la iglesia visible, ¿verdad? Porque tenemos espíritu, alma y cuerpo. Formamos un ente real y visible los unos con los otros, un cuerpo unido entre sí y ligado inseparablemente con Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 22 a 23, dice por tanto Pablo esto: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿A qué nos va a contribuir saber todo esto y tenerlo? Nos convence de que lo que somos capaces de avanzar en nuestra vida cotidiana depende principalmente de relaciones con otros. Sí, depende de nuestras buenas relaciones con otros. Sin ellas somos como una abeja solitaria sin sociedad, quiere decir sin colmena. Nuestras relaciones son nuestra vida y nuestra bendición espiritual. El cristiano crece en relación con sus buenas relaciones con Dios el Padre, con Jesús, Dios el Hijo, con el Espíritu de sabiduría y de revelación, con Dios el Espíritu. Y lo que está siendo peligrosamente descuidado, especialmente en tiempos de los efectos aislantes de la pandemia, queridos, el cristiano crece y se desarrolla como Dios quiere, solo y únicamente si está también completamente relacionado con los demás cristianos. Repito, si no es como la abeja sin colmena, que no puede producir, no puede existir, no es una abeja como Dios la ha creado realmente. Nuestras relaciones que nos complementan son las que Dios nos regala. En primer lugar, en nuestra unión con Jesucristo, pero no solo, también nuestra constante unidad con todos los suyos. La vida de Jesús fluye desde Él, pero cuidado, no solo de Él, nos desarrollamos a la medida que estemos bien vinculados, unidos y comunicados con todos los que estamos unidos a Jesús. Sin los demás miembros del cuerpo de Cristo somos como esta, una oreja también, otra figura, pero sin cuerpo. Somos como un pie, pero sin ojos, para saber dónde va. Y solo en nuestra unión vital, real y de comunicación constante con los demás cristianos, somos cristianos maduros, normales y sanos. De otra forma es absolutamente imposible. Separados de Cristo y separados de los demás que son de Cristo, no podemos crecer de forma normal ni de forma sana. Es imposible. No es el plan de Dios, por eso no va a funcionar. Efesios 4 del 11 al 16, por eso leemos en Efesios lo siguiente. Él mismo, Jesucristo, desde el cielo, sentado allí, aquí en la tierra, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, ¿para qué? ¿Para que hagan todo? No, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para que todos hagamos nuestro papel, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, de este y no de otro, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, dice la palabra de Dios, porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas y eso quiere decir una humanidad nueva,
a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, porque de otra forma sí que lo seremos. Zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Estamos rodeados de gente así, ¿verdad? No solamente en YouTube, sino gente que conocemos también. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos. Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. No sobra nadie. Cuando Jesús pensó en lo que cada uno necesitamos en nuestra vida como cristianos, hizo algo genial. Dotó a algunos de nosotros con capacidades diferentes de otros, que yo no tengo y tú tampoco. Pero de tal manera que entre todos nos complementamos, nos necesitamos, pero siempre, esto sí, dependiendo cada uno y juntos de la dirección de Jesucristo. Reconoceremos que Jesús sabe cómo tiene que ser la expresión de su cuerpo en la tierra. Todos somos dotados con amor, con el sentido de unidad, con un propósito de depender de Jesucristo y los unos de los otros. Descubriremos que esta posición que nos fue regalada en el cielo con Jesús, en relación con Él, esta posición nos capacita para nuestra forma de vivir, y solo esta. Afecta nuestra relación los unos con los otros, determina nuestra forma de pensar, nos hace honestos los unos con los otros. Efesios 4, versículo 25 al 27. Dice, por lo tanto, dejando la mentira, hablad cada uno a su prójimo con la verdad. No dice porque sois buenas personas, sino dice porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. O sea que o acaba con el cuerpo la mentira o la combatimos y edificamos el cuerpo. Si os enojáis, lo mismo, no pequéis. No permitáis que el enojo os dure hasta la puesta del sol, porque si no va a destruir tu matrimonio, pero también a la iglesia. Por eso dice, ni deis cabida al diablo. El amor con el que Dios nos amó está en cada uno. Y si lo dejamos actuar libremente, convierte nuestra convivencia, ahí sí, en un pedazo del cielo en la tierra. Eso sería lo más normal del mundo, ¿vale? Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2 dice, por tanto, imitad a Dios. Otra vez no dice, sed buenas personas, buenos cristianos, no. Dice, imitad a Dios como hijos muy amados y llevad una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Queridos, todos fuimos enriquecidos con la misma cantidad de bendición. Puede que algunos lo sepamos aprovechar mejor que otros, pero todos tenemos los mismos privilegios de ser bendecidos. Nadie puede decir que a él no le tocó una parte. Y esas bendiciones se reflejan en nuestra relación con Jesús y con los suyos, como acabamos de describir, pero no solo. Efesios también sigue diciendo, estos privilegios se extienden también a nuestra relación matrimonial. Se plasma en nuestros hijos, se refleja en nuestro trabajo y nos garantiza la victoria sobre todos los poderes espirituales, no siempre visibles, eso sí, pero que de forma visible
podrían atacarnos, acusarnos falsamente, desanimarnos y confundirnos. Pero no, somos soldados no solitarios, dice también Efesios, sino tenemos las oraciones de los demás soldados del cuerpo, también revestidos de la armadura de Dios, que luchan cuerpo a cuerpo con nosotros en oración. Por eso dice Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, por último, fortaleceos con el poder, gran poder del Señor, poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Yo creo que esta semana especialmente lo hemos sentido, ¿verdad? Satanás nos ha dado colatazos a todos, porque salimos hoy a salas de los infantes. ¡Qué casualidad! Queridos, ¿y qué debemos saber de esta ciudad de Éfeso a la que Pablo había escrito? Os invito a descubrir conmigo un poco de Éfeso. No tanto como para aburrirnos, ni para entretenernos. Lo justo para comprender mejor la carta. Destaca que Éfeso había sido una de las 4 capitales más importantes del Imperio Romano después de Roma. Era la capital de la provincia de Asia. Esta ciudad y toda la provincia de Asia habían conocido al apóstol y misionero Pablo. Ahora voy describiendo lo que dice la Biblia, ¿vale? Él había pasado por un breve tiempo por aquella gran metropolitana durante su segundo viaje juntos con unos discípulos y colaboradores, Silvano y Timoteo. Nada más llegar, Pablo había predicado el evangelio en la sinagoga a un gran grupo de judíos y solo a ellos. Y aunque los judíos que creyeron le pidieron que se quedara más tiempo, siguió muy pronto su camino hasta Jerusalén. En aquel entonces había en Éfeso probablemente tantos habitantes como hoy tenemos en Burgos. Eso según las excavaciones y los estudios que algunos han hecho. Sigo con la Biblia. Pablo les recordaría en su carta que los judíos y los no judíos ya no serán más un pueblo separado, que se reúne por medio de cultos distintos, sino que somos un solo nuevo templo de Dios. Es lo que dice la Biblia. Efesios 3, versículos 5 a 6 lo dice así Pablo. Este misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ahora entendemos por qué Pablo escribe todo esto en la carta. Pero Pablo había dejado unos colaboradores en Éfeso, entre ellos una pareja extraordinaria que nos va a sorprender. Son llamados Priscila y Aquilas. Sí, Dios había dejado inspirado este orden. Yo lo he leído muchas veces, Priscila y Aquilas. Como Pablo y Bernabé. Primero era Bernabé y luego Pablo. Al principio, pero Pablo cuando cogió el liderazgo era Pablo y Bernabé. O sea que primero la mujer y luego al hombre. Ellos, Priscila y Aquilas, seguían predicando el camino de Dios. Con esta pareja Pablo había trabajado con sus manos y fabricado tiendas. Otra sorpresa, ¿verdad? Tenemos que una ciudad tan grande como Burgos, recién llega Pablo y no tiene otra cosa que hacer que trabajar con sus manos. Ahí os lo dejo para pensarlo, ¿vale? De lo que es el valor del trabajo con las manos en medio de la sociedad para ser un testimonio.
Con esta pareja Pablo había trabajado, como he dicho, y por eso, sabiendo esto, podemos entender mejor sus instrucciones en la carta acerca de la importancia y del valor de cualquier trabajo, queridos. Cualquier trabajo. Pablo sabía muy bien predicar el Evangelio, pero también sabía muy bien hacer tiendas con sus manos a la vez, al mismo tiempo. Y de testimonio cristiano en el trabajo también. No era cualquier trabajador. En Efesios capítulo 6, 7 al 8, se refirió Pablo a cualquier trabajo así. Y por eso lo entendemos que luego lo retoma, lo escribe y dice así: servid de buena gana, como quien sirva al Señor y no a los hombres. Y nos puede parecer que está hablando de ir a evangelizar a salas de los infantes. No, está hablando de trabajar. El lunes por la mañana y las horas que haga falta, por la mañana o por la noche, depende del turno que te toque. Servid de buena gana como quien sirva al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo, o sea, trabajador, o sea, libre, autónomo, diríamos hoy en día. Y más tarde, en su última conversación con los ancianos de Éfeso, Pablo se pondrá de ejemplo, y no lo olvide mencionar, al referirse a su trabajo de día y noche, entre ellos, con sus propias manos. Pues esos compañeros de trabajo de ministerio también conocieron a un tal Apolos. Y como este Apolos no conocía aún mucho acerca de Jesús, Priscila y Aquila les enseñaron lo que le faltaba por saber. Y dice así Hechos capítulo 19, versículo 26. Nos narra el siguiente detalle. Apolos comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila, y vuelve a insistir, primero Priscila, luego Aquila, por orden de liderazgo, lo tomaron a su cargo y le explicaron los dos con mayor precisión el camino de Dios. Sí, Priscila y Aquila, los dos, no solo Aquilas, sino Priscila y Aquilas. Y con este orden inspirado, explicaron con mayor precisión el camino de Dios a Apolos, un erudito de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y si tenemos en cuenta que el primero que se menciona es el mayor liderazgo que se le reconoce, vemos que Lucas nos sorprende y nos ayuda a entender mejor el lugar del hombre y de la mujer cuando estudiaremos estos temas en la carta a los Efesios. Así vamos a tomar nota, ¿vale? No se nos va a olvidar. Después de unos meses, Pablo volvió a Éfeso y Dios bendecía su ministerio. Unos discípulos de Juan Bautista aún no habían recibido el Espíritu Santo, les expuso el Evangelio de Jesucristo, los bautizó en el nombre de Jesús, los impuso sus manos y recibieron el Espíritu Santo. Curiosamente, antes no, porque no se querían juntar con los demás cristianos. Y solamente cuando aceptaron a Pablo, cuando aceptaron el Evangelio, reciben el Espíritu Santo para guardar la unidad. Eso nos ayudará a comprender cuando la carta insiste en la unidad de todos los cristianos verdaderos, queridos. En Efesios capítulo 4, versículo 3 a 6, dice así: esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fuisteis llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pablo seguía discutiendo en la sinagoga. Dios hacía milagros extraordinarios de sanidad, expulsó demonios. Un día uno de los espíritus malignos maltrató a unos ingenuos. Diríamos en castellano, les pegó una paliza, mucho cuidado, porque les dijo: a Jesús conozco. Al Jesús que predica Pablo también
pero vosotros que me queréis echar de este hombre, ¿quiénes sois? Una paliza para vosotros, por ingenuos. Es que el mundo espiritual es invisible, pero es real. Y luego dice otros que habían practicado la magia, quemaron públicamente sus libros, aunque valían 50.000 piezas de plata. Imagínate lo que será. Y el resultado fue que la palabra de Dios, ahora cito Hechos capítulo 19, versículo 20, la palabra de Dios crecía y se difundía con poder arrollador. Ahí donde Dios hace limpieza, la palabra de Dios crece. Él quedaba unos 3 años, Pablo, y predicaba hasta llenar la región con el Evangelio. No solamente Éfeso y los barrios alrededor y los pequeños pueblos, toda la región, toda la provincia de Asia, dice Hechos, habían escuchado el Evangelio. Todos los días enseñaba en un lugar llamado la Escuela de Tirano. ¿Sabes por qué? Porque ahí hizo discípulos y los envió a toda la provincia de Asia. Y así escucharon todos. Pero claro, no se quedaron en Éfeso. Se movieron. De repente se habían armado un gran tumulto, también dice, en Éfeso. La motivación eran las pérdidas de ganancias idólatras y el fervor religioso. Todos gritaban a favor del templo de Diana en Éfeso, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue el mayor templo griego jamás construido. Podemos entender por qué Pablo les recordaría en su carta después, en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, y les dice: así que os digo esto, y os insisto en el Señor. No viváis más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Esos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y entre ellos se refería a los que creen que un muñeco llamado santo o poderoso o intermediario puede escuchar, puede ver, puede contestar tus oraciones. Es un muñeco, es una figura y no tiene vida. Unos 2 años más tarde resumía algunos principios importantes a los ancianos de Éfeso reunidos en Mileto para despedirse y no volver a verlos nunca más. Para resaltar unos ejemplos de su discurso emotivo, os recuerdo los de Hechos de los Apóstoles, versículos 20, 19 al 21, luego 24 y luego 32 y 35. Dice Pablo a estos ancianos: he servido al Señor, quiere decir entre vosotros en Éfeso, con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Vosotros sabéis que no he vacilado en predicar todo lo que os fuera de provecho, sino que os he enseñado públicamente, quiere decir en la sinagoga, en las plazas, porque no tenía ningún local público, y en las casas donde estaban los creyentes, diferentes casas reunidos, a judíos y a griegos he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Sin embargo, considero que mi vida, ahí está la mentalidad de Pablo, eso sí que es uno que sirve a Dios y no a sí mismo. Dice aquí: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora os encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. Y sigue diciendo: no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie.
Vosotros mismos sabéis bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo os he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Cita palabras de Jesús que había él escuchado. Hay más dicha en dar que recibir. Fijaos la importancia de Pablo en cuanto al trabajo, que en las últimas palabras de despedida con los ancianos, para enfocar su futuro y saber cómo conducirse correctamente y seguir evangelizando la región y hacer la obra, les recuerda, no obstante, la importancia del trabajo duro para ayudar a los necesitados. En Éfeso, otros muy ilustres como Timoteo y el apóstol Juan y muchísimos desconocidos, sirvieron allí en la iglesia. Creo que no hay que ser conocido para servir en la iglesia. Y Pablo nunca más volvió en persona, aunque su carta escrita desde Roma, unos 4 años después, durante su primer encarcelamiento, les volvió a recordar lo más importante. Y esta carta es la que hoy comenzamos a conocer. De nuevo, te invito a no perder ni un solo episodio de esta carta. Conocerás más a Dios, conocerás más sus bendiciones, sabrás cómo estar posicionados en el cielo para saber andar aquí con los pies en la tierra. Conocerás más a Dios, sus bendiciones hemos dicho, tu vida desarrollará todas las bendiciones y serás feliz, más y más feliz. Bueno, queridos, esto es lo que quería compartir sobre Efesios. Espero que leáis esta carta, no solamente una vez, sino igual todos los días, una vez, porque tardas, 30 minutos como mucho, y se puede leer en cualquier momento, cualquier lugar. Lo importante es leerlo y meditarlo y empaparnos con la palabra de Dios. La verdad que es una carta de las más preciosas. Alguien dijo, es de las más sublimes, es como los Alpes de todos los libros del Nuevo Testamento. Los más sublimes, los más altos, con más visión de la gloria de Dios, de la gloria de la iglesia en Jesucristo y de la gloria de la iglesia aquí en la tierra también, que hasta los espíritus que son rebeldes contra Dios por un lado y también los ángeles miran y se quedan impactados al verte a ti y a mí o una iglesia funcionar así, como dice Efesios. Que así sea en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, en nuestra sociedad. Oremos. Vamos a levantarnos un momento. Señor Jesús, nos queremos despedir pidiendo que tú nos des fuerzas para mantenernos firmes en no perder ni un episodio de lo que tú nos quieres enseñar de esta carta a los Efesios, Señor. Pedimos que tú nos des espíritu, sabiduría de revelación para conocer tus pensamientos detrás de las palabras que vamos a leer, para que podamos ver tu gloria, Señor, para que podamos ver las riquezas en Cristo Jesús, para que podamos ver el poder que esto significa y representa. Y Señor, no solamente eso, sino pedimos que este poder sea desatado en nuestras vidas si hay ataduras de incredulidad, de ceguera espiritual, de independencia, de falta de sumisión a Cristo unos a otros. Pedimos, Señor Jesús, que tú renuevas nuestro amor, nuestra unidad y nuestra comunión y nuestro trabajo en común. Bendice nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestra sociedad. Danos victoria también en el mundo espiritual. Pedimos una vez más que esta tarde, Señor, sea una tarde donde podamos encontrar una casa
de paz, una casa que se abra a que podamos allí predicar el Evangelio como lo encontramos en el Nuevo Testamento. El Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación, el Evangelio del nuevo nacimiento que transforma vidas, el Evangelio del reino, del poder de Dios. Pedimos, Señor, que tú bendigas, salves a los infantes y nos guardes.